Había un hombre que nunca había visto la luz, no había visto el rostro de su madre, no había visto un amanecer, no había visto el color del cielo. Desde que nació, solo oscuridad. Y sus discípulos le hicieron a Yeshua una pregunta que revela cómo pensaba la gente de su tiempo. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y la respuesta de Yeshua cambió todo. Juan 9. Uno dice que al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento. Lo vio, no tropezó con él, no fue interrumpido por él. Lo vio, y eso importa, porque este hombre llevaba años en ese camino, invisible para la mayoría, parte del paisaje de la ciudad, un mendigo que la gente pasaba sin mirar, y Yeshua lo vio. Y Juan 9:2 dice que sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Era una pregunta teológica genuina de su tiempo. La creencia de que todo sufrimiento era consecuencia directa de algún pecado, que si algo malo te ocurría, era porque tú o alguien de tu familia lo había merecido. Y Yeshua rechazó esa teología completamente. Juan 9:3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. No es consecuencia de pecado, es escenario para la gloria de Adonai. Esa sola frase transforma la manera de ver el sufrimiento. Que no todo dolor es castigo, que a veces el sufrimiento es el escenario donde Adonai va a mostrar algo que no podría mostrarse de otra manera. Y Juan 9:4-5 dice que Yeshua añadió: Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, luz soy del mundo. Y estaba a punto de demostrarlo en los ojos de un hombre que nunca había visto la luz. Y Juan 9:6-7 describe lo que hizo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo sobre los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, barro hecho con saliva. Una instrucción que en el momento sonaba extraña. Ve a lavarte. No fue un toque inmediato y espectacular. Fue una instrucción que requería obediencia activa. El hombre tenía que levantarse, tenía que caminar ciego hasta el estanque, tenía que lavarse, sin saber lo que iba a ocurrir cuando lo hiciera. Solo la obediencia a la instrucción de Yeshua. Y fue, y se lavó, y volvió viendo. 3 palabras que lo cambiaron todo. Y volvió viendo. No fue gradual, no fue parcial. Fue, se lavó, y volvió viendo. Y los vecinos que lo conocían no podían creerlo. Juan 9:8-9. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy, yo soy. Las mismas palabras que Yeshua había dicho sobre las aguas del mar de Galilea: Ego eimi, yo soy. Como si la sanidad lo había transformado no solo en su visión, sino en su identidad. Ya no era el ciego, ya no era el mendigo, era el hombre que Yeshua había sanado. Y lo llevaron a los fariseos, y los fariseos lo interrogaron, y en lugar de celebrar el milagro, se enfocaron en que había sido hecho en día de reposo. Juan 9:16. Este hombre no procede de Elohim, porque no guarda el día de reposo. Y el hombre sanado respondió con una sencillez que avergonzó toda su teología. Juan 9:25. Si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé, ahora veo. No tenía toda la teología. No podía responder todas sus preguntas, pero tenía un testimonio que nadie podía quitarle. Una cosa sé,
Antes era ciego, ahora veo. Y los fariseos lo expulsaron. Y Yeshua oyó que lo habían expulsado. Y cuando le halló, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Elohim? Y el hombre, ¿qué hombre? Preguntó: ¿Quién es? Y Yeshua respondió: Juan 9:37. Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. El hombre que nunca había visto la luz vio a Yeshua, y lo primero que hizo con sus ojos nuevos fue adorar al que se los había dado. Isaías 35:5 lo había anunciado siglos antes. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 42:7 añadió: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Lo que Isaías profetizó como señal del Mesías, Yeshua lo cumplió en un camino de Jerusalén, con barro hecho de saliva, y la instrucción de ir a lavarse. Este milagro tiene algo que ningún otro tiene: un interrogatorio. Los fariseos interrogaron al hombre sanado. Sus padres testificaron con miedo. Y en medio de toda esa presión teológica y social, el hombre respondió con la declaración más sencilla y más poderosa del capítulo: una cosa sé, antes era ciego, ahora veo. Y eso sigue siendo el testimonio más invencible que existe. No la argumentación teológica perfecta, no la respuesta a todas las preguntas, sino la experiencia personal de lo que Yeshua hizo en tu vida, que nadie puede debatir, que nadie puede quitarte, que no requiere un título para ser válido. Una cosa sé, antes era ciego, ahora veo. Y la otra verdad que este milagro deja grabada es que Yeshua vio al hombre cuando todos los demás lo ignoraban, que la invisibilidad para el mundo nunca es invisibilidad para él, que el que lleva años sentado en el mismo lugar, siendo parte del paisaje de la ciudad, siendo visto sin ser realmente visto, es exactamente el tipo de persona que detiene a Yeshua en el camino. Había en Jerusalén un estanque llamado Betesda, rodeado de 5 pórticos, y en esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, todos esperando, porque se decía que de tiempo en tiempo un ángel descendía al estanque y agitaba el agua, y el primero que entraba después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y entre todos esos enfermos había un hombre que llevaba 38 años en esa condición. 38 años, más que la vida entera de muchas personas de su tiempo. 38 años esperando junto al agua. Y Yeshua llegó a Betesda, y Juan 5:6 dice que cuando vio a este hombre acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta obvia. ¿Por qué le preguntaría eso a alguien que lleva 38 años enfermo? Pero la pregunta no era obvia. Era la pregunta más importante que Yeshua podía hacer. Porque hay personas que han vivido tanto tiempo en una condición que la condición se convierte en su identidad, que el ser enfermo, el ser víctima, el ser el que espera, se vuelve tan familiar que la sanidad se convierte en algo desconocido y amenazante. ¿Quieres ser sano? No es una pregunta cruel, es la pregunta más compasiva que existe. ¿Realmente quieres que esto cambie? ¿Estás dispuesto a dejar de ser el que espera y convertirte en el que camina? Y el hombre respondió, no con un sí directo. Juan 5:7. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 38 años de la misma explicación, 38 años mirando el problema, 38 años contando por qué no había podido llegar primero. No tengo quien me ayude. Siempre llega otro primero.
El sistema no funciona para mí. Y Yeshua no debatió la explicación. No le dijo que buscara mejor ayuda. No le explicó cómo llegar primero al agua la próxima vez. Simplemente dijo, Juan 5:8, levántate, toma tu lecho y anda. 3 instrucciones. Levántate, toma tu lecho, anda. No esperó a que el hombre tuviera fe perfecta. No esperó a que el hombre respondiera con el sí que no había dado. Solo habló. Y Juan 5:9 dice que al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Al instante, 38 años. Y al instante. Y la respuesta al milagro de los fariseos fue, era día de reposo. No podías llevar tu cama en día de reposo. Y nuevamente, en lugar de celebrar la restauración de un ser humano, se enfocaron en la regulación religiosa. Y Yeshua encontró al hombre después en el templo. Y Juan 5:14 dice que le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y hay algo que conecta este milagro directamente con algo más profundo. Porque Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Levántate y anda, no solo como instrucción médica, como imagen de lo que Yeshua hace en el alma, que hay personas que llevan décadas paralíticas espiritualmente, que llevan años esperando que algo externo cambie para poder moverse, esperando las condiciones perfectas, esperando que alguien las meta en el agua primero. Y Yeshua llega y hace la misma pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Realmente quieres que esto cambie? Y a los que dicen sí, les da la misma instrucción, levántate, toma tu lecho y anda. Y si la sanidad del paralítico de Betesda te mostró que Yeshua sana lo que lleva décadas sin moverse, lo que vamos a ver ahora ocurrió en el camino, no en un estanque, no en un templo, en el camino. Y los que recibieron el milagro eran 10, pero solo uno volvió. Y lo que ese uno hizo cuando volvió revela algo sobre la gratitud que ningún otro milagro enseña de esta manera. La pregunta de Yeshua al paralítico sigue siendo la más importante. ¿Quieres ser sano? No porque la respuesta sea obvia, sino porque hay cosas en las que el corazón humano se ha acomodado tanto que la sanidad parece más perturbadora que la enfermedad. Hay personas que llevan años en la misma situación espiritual, la misma amargura, el mismo miedo, la misma parálisis, y han aprendido a explicar por qué no han podido cambiar. No tengo quien me ayude. Siempre llega otro primero. El sistema no funciona para mí. Y Yeshua no debate las explicaciones, solo hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y a los que dicen sí, les da 3 instrucciones simples. Levántate, toma tu lecho y anda. No esperes que las condiciones sean perfectas. No esperes que alguien te meta en el agua primero. Levántate. Y si la sanidad del paralítico de Betesda te mostró que Yeshua sana lo que lleva décadas sin moverse, y que la pregunta más importante no es si Él puede, sino si tú quieres, lo que vamos a ver ahora ocurrió en el camino, no en un estanque, no en un templo, en el camino entre Samaria y Galilea. Y los que recibieron el milagro eran 10 hombres que clamaron desde lejos, que obedecieron sin ver el resultado todavía, que fueron sanados en el camino, pero solo uno volvió, y ese uno hizo algo que los otros 9 no hicieron. Y lo que Yeshua dijo cuando lo vio regresar revela algo sobre la gratitud, que ningún otro milagro enseña de esta manera. 10 hombres, 10 vidas destruidas, prohibidos de tocar a cualquier persona, prohibidos de entrar a la ciudad, prohibidos de acercarse a sus propias familias, viviendo en los márgenes, gritando desde lejos. Y cuando Yeshua pasó por ese camino, los 10 clamaron,
y los 10 fueron sanados. Pero aquí viene lo que nadie espera. Solo uno volvió, y ese uno no era judío. Era el que menos derecho tenía según la religión de su tiempo. Y fue el único que recibió algo que los otros 9 no recibieron. No solo sanidad del cuerpo, salvación. Porque hay una diferencia enorme entre recibir el milagro y conocer al que hace el milagro. Y antes de que termine este bloque, esa diferencia te va a quedar grabada en el corazón. En el tiempo de Yeshua, la lepra no era solo una enfermedad, era una sentencia social completa. Levítico 13:45 al 46 describe lo que la Torá ordenaba. El leproso llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Habitará solo, su morada estará fuera del campamento, solo, fuera del campamento, sin poder tocar a nadie, sin poder acercarse a nadie, sin familia, sin comunidad, sin templo, sin nada de lo que hace que la vida valga la pena. Y había 10 hombres en esa condición, viviendo juntos en los márgenes del camino, porque la desgracia une a los que la sociedad separa. Lucas 17:11 dice que yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, no podían acercarse, la ley lo prohibía, y alzaron la voz. Lucas 17:13. Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. No pidieron sanidad específicamente, pidieron misericordia. La palabra griega es eleos, compasión activa, el tipo de misericordia que no solo siente sino que actúa. Y Yeshua respondió, Lucas 17:14, Id, mostraos a los sacerdotes. Id. En la Torá, solo el sacerdote podía declarar limpio a un leproso, pero Yeshua los mandó al sacerdote antes de que hubiera señal visible de sanidad, antes de que pudieran ver el resultado. Solo la instrucción, id. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Mientras iban, no antes de ir, no después de llegar, mientras obedecían. En el camino de la obediencia llegó la sanidad, y eso sigue siendo uno de los principios más profundos del reino de Adonai, que a veces la sanidad no llega antes de obedecer, llega mientras obedeces, que la fe que espera ver antes de moverse no es la fe que produce el milagro, es la fe que se mueve sin ver todavía, la que encuentra la sanidad en el camino. Y esto no era nuevo en la historia de Israel. 2 Reyes 5 muestra a Naamán el sirio, general del ejército de Aram, leproso, que fue a buscar sanidad con el profeta Eliseo. Y Eliseo le mandó ir a lavarse 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se enojó, se indignó. ¿No podría lavarme en los ríos de Damasco, que son mejores que todas las aguas de Israel? Porque el orgullo quiere un milagro espectacular, no una instrucción humilde. Pero sus siervos lo convencieron, y fue, y se lavó 7 veces en el Jordán, y su carne se restauró como la carne de un niño. El mismo patrón, la instrucción que parece insuficiente, la obediencia que activa el milagro, y los 10 leprosos fueron limpios en el camino. Y Lucas 17:15 al 16 dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Elohim a gran voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Yeshua, dándole gracias. Y este era samaritano, no judío. El que volvió a dar gracias era el que la sociedad judía consideraba el menos digno de los 10, el extranjero, el que estaba doblemente excluido, por la lepra y por su origen, y fue el único que volvió.
Y Yeshua respondió con una pregunta que revela algo sobre los otros 9. Lucas 17, 17 al 18. ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Elohim, sino este extranjero. 9 recibieron el milagro. 9 siguieron su camino. Y la tragedia de los 9 no fue que fueron ingratos conscientemente. Fue algo más sutil, que estaban tan ocupados disfrutando lo que habían recibido, que se olvidaron de agradecer a quien lo había dado. Y Romanos 1:21 describe ese patrón con claridad. Porque habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias. El olvido de la gratitud es el primer paso hacia el alejamiento de Adonai. Y Yeshua dijo al samaritano, Lucas 17, 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. No solo te ha sanado el cuerpo, te ha salvado. La sanidad fue para los 10, la salvación fue para el que volvió. Y eso es lo que distingue a los que reciben un milagro, de los que tienen una relación con el que hace el milagro. Recibir la bendición es una cosa, volver al que bendice es otra completamente diferente. Y así termina el segundo episodio de los milagros de Yeshua. 3 milagros. 3 personas que la sociedad había declarado invisibles. Un ciego que nadie miraba. Un paralítico que llevaba 38 años esperando. 10 leprosos que vivían fuera de la ciudad. Y Yeshua los vio a todos. Se detuvo por todos. Y los sanó a todos. Pero hay algo que los 3 tienen en común que no puedes ignorar. Los 3 recibieron una instrucción antes de ver el resultado. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Levántate y anda. Id y mostraos a los sacerdotes. No fue sanidad instantánea sin participación. Fue obediencia activa que activó el milagro. Y eso le habla directamente a alguien que está escuchando esto hoy. Que está esperando ver antes de moverse. Que está esperando sentir antes de obedecer. Que está esperando que las condiciones sean perfectas antes de dar el paso que Yeshua ya le indicó. El ciego no esperó sentir la sanidad para ir a lavarse. El paralítico no esperó sentirse mejor para levantarse. Los leprosos no esperaron ver su piel limpia para comenzar a caminar. Fueron, y en el camino de la obediencia llegó el milagro. Y si hay algo en tu vida que Yeshua ya te ha indicado que hagas, este episodio es para ti. No esperes más. Ve, levántate, anda. Y si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete para que la palabra de Adonai siga llegando a tu vida cada semana. Hay alguien en tu lista de contactos que necesita escuchar esto hoy, no mañana. Hoy, compártelo ahora mismo y escribe en los comentarios qué fue lo que más llegó a tu corazón de este video. Quiero leer tu respuesta. Hay 2 verdades que este milagro deja grabadas. La primera es que la fe que activa el milagro no es la que espera ver antes de moverse, es la que se mueve sin ver todavía. Y eso requiere una honestidad que pocas veces se enseña. Que la fe no es un sentimiento, es una decisión. La decisión de obedecer la instrucción de Yeshua antes de que haya evidencia visible de que funcionará. Y la segunda verdad es la más personal de todas, que recibir un milagro y conocer al que hace el milagro no son la misma cosa. Los 9 fueron sanados, pero solo uno tuvo un encuentro con Yeshua. Solo uno volvió, solo uno se postró, solo uno escuchó las palabras, tu fe te ha salvado. Y la pregunta que ese samaritano le hace a cada corazón hoy es directa. ¿Cuántos milagros has recibido de Adonai sin volver a darle gracias? ¿Cuántas veces has seguido tu camino, olvidando de quién vino lo que recibiste? Porque la gratitud no es solo cortesía, es el puente entre el milagro y la relación. Y la relación es lo más valioso que existe.
piel guardaba el rastro del invierno prolongado, un mapa de silencios donde el aire se agostó. Mis manos se agrietaron buscando un vado, mientras el alma herida en la sombra se ocultó. Era una fragilidad que no encontraba el nombre, el eco de un latido que el miedo silenció. Toqué los bordes secos de una túnica de olvido, por la sed de quien sabe que el final está al cruzar. Fui la marca perdida, sin faro ni sentido, naufragó en la orilla de un inmenso y turbio mar. Pero una luz distinta rasgó aquel velo antiguo y puso en